Las aves del cielo vienen y se comen la semilla. Ese es un corazón que rechaza la palabra. Otro grupo, dice la Biblia, que la semilla cayó entre pedregales. Y cuando sale el sol, la plantita no tiene raíz y el sol de la prueba seca la planta porque no tiene raíz. Otra parte cayó entre espinos. La palabra es la misma, pero los terrenos son diferentes. El que cayó entre espinos, dice la Biblia, que crece la plantita, pero los espinos, los abrojos, ahogan la planta, no la dejan fluir y crecer libremente. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra y esa da, germina al 30, 60, 100 por uno. Pidámosle al Señor que nos ayude a todos, que seamos buena tierra y que la palabra haga efecto en nuestro corazón. Gracias a Dios que están esta noche acá. No se aparten del Señor, hermanos. También vimos los simbolismos de la palabra. La palabra es como martillo que parte la roca en dos. Es como fuego que quema. Es como agua que da vida. Es como aceite, es como miel, es como espada, es como semilla espíritu. La palabra tiene muchas funciones y formas para llegar a nuestra vida. Pero en esta noche vamos a ver los beneficios de la palabra del Señor. Cuando usted va a su trabajo, no va a trabajar de gratis. A usted le pagan. Tiene beneficios su trabajo. En el mundo espiritual, la palabra del Señor tiene muchos beneficios. Y vamos a ver algunos esta noche. Salmo 107, verso 19 y verso 20. Miren los beneficios que tiene la palabra, hermanos. Tiene múltiples beneficios. Por eso tenemos que asirnos de la palabra, tomar la palabra en nuestro espíritu y apropiarnos de ella, creerla. No es solo una letra, hay vida en la palabra. Salmo 107, 19 y 20. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, Señor, al que la haya, y que esta noche caiga en buena tierra para que germine y dé buen fruto para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Clamaron al Señor en su angustia y lo libró de sus aflicciones. ¿Cómo lo libró? Envió su palabra y lo libró de su ruina. Entonces, hermanos, la palabra tiene poder para sanar, para libertar, para dar vida eterna. Es lindo leer la palabra. Cuando usted lee la palabra, Dios nos está hablando a nosotros. Y hay salmos que son muy lindos cuando usted los lee. Salmo 91 es protección. Salmo 23 es consolación. Salmo 35, salmo de guerra. Y así muchos salmos son bendición para nuestro espíritu. La Biblia dice que en una ocasión, en Mateo 8, verso 8 y 13, dice la Biblia que había un centurión romano, no era creyente, pero su criado estaba enfermo. Y cuando vio al Señor, dice la Biblia que se acercó el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Una orden con autoridad divina. La fe reconoce que la palabra basta.
sin presencia física. El centurión era un hombre bajo autoridad y tenía autoridad. Nuestro Señor le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión le dijo: mira, mi siervo está enfermo, no vayas a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, hay aflicciones que nos llegan a la vida, temores, miedos, enfermedades, flaqueza, debilidad. Agarrémonos de la Biblia. Lea los salmos. Los salmos son medicina a nuestros huesos. No siento ánimo, no siento deseo, no sé qué hacer, me siento solo, sola, lo que sea. Lea la palabra. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Pero lea la Biblia. Si no quiere leerla, si no tiene ánimo de leerla, ponga en Google ahí Salmos. Que le narre los salmos mientras está comiendo, usted está descansando y usted está escuchando la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Eso es bello, hermanos, porque se alimenta. Di la palabra, le dice al centurión, y mi criado sanará. ¿Y qué le dijo el Señor? No he visto tanta fe ni en los mismos judíos ni en Israel como este centurión romano. Y dice la Biblia que el Señor hizo el milagro por la palabra. La palabra tiene autoridad no solo para sanar, también para echar fuera los espíritus inmundos. Lucas 4, 32 y 36 dice la Escritura que su palabra tenía poder, tenía autoridad. Decían: ¿quién es este que manda los espíritus inmundos y salen? Porque el Señor era el Hijo de Dios manifestado en carne y tenía autoridad delegada de nuestro Padre Celestial. Autoridad para sanar, para liberar, para echar fuera demonios, para llenar del Espíritu Santo a sus siervos y para dar vida a los oyentes. Por eso el Señor dice en Lucas 4:32. Bendito es el Señor. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios, le decía el demonio. Y Jesús le respondió: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La palabra es la que tiene poder, hermanos. No es el hombre. La palabra es espíritu y es vida. Le repito, si no tiene ánimo de leer la Biblia, ponga en Google ahí Salmo 23, Salmo 91, depende de su circunstancia, ponga Salmos y eso le va a dar vida a su espíritu, lo va a animar para que siga adelante, porque estamos en una guerra espiritual. Por eso dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír por la palabra de nuestro Padre Altísimo. La palabra aplicada, específica, vivificada por el Espíritu, es la que hace efecto, sana y hace efecto en el corazón cuando creemos y hacemos rema su palabra
en nuestro espíritu en el momento indicado. La verdad os hace libres y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Juan 8:32. La verdad, lo no oculto, lo revelado, la realidad, tal como dice nuestro Padre Celestial. Así creían ellos antes. La verdad era lo oculto, lo revelado. En la mentalidad bíblica, la verdad no es solo información correcta, es realidad revelada por nuestro Dios que transforma al que la recibe. Por eso dice la palabra: si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad. Juan 8:31. Si permaneciereis en mi palabra. No es lo que usted piensa, no es lo que yo pienso, permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es conocer la verdad, experimentar libertad. La verdad está unida a Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es solo un concepto, es Cristo Jesús, la palabra personificada. Conocer la verdad es conocer a Cristo, hermanos. ¿De qué libera la verdad? Libera del pecado. Juan 8:34. Qué precioso es el Señor. Y no hay cosa más linda que ser libres del pecado, hermanos. De tener una conciencia limpia que no nos acuse. Porque por fuera nos podemos ver tranquilos, pero la conciencia es la que acusa internamente. Entonces, pero cuando estamos reconciliados con el Señor, nuestra conciencia se siente tranquila. Y el único que puede hacer ese trabajo interno se llama Espíritu Santo por la palabra. Juan 8:34. Mire qué linda la palabra. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra nos liberta del pecado. La palabra nos liberta del engaño del enemigo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor a los fariseos, a los religiosos que le querían hacer daño. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dijo Cristo. Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me queréis? ¿No me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios no quiere oír la Biblia, hermanos. Por eso, hagámonos un análisis de conciencia. Si somos de Dios, nos tiene que gustar el mensaje de la Biblia. La palabra nos hace libres, libera completamente, rompe cadenas, la verdad ilumina la mente, desenmascara la mentira, produce libertad interior. La verdad rompe las fortalezas del diablo. Segunda de Corintios 10:5. O sea que la palabra tiene mucho efecto, mucho poder. Tenemos que creerla y aplicarla en nuestra vida. Eso es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 10, mire lo que dice. Segunda de Corintios 10:5. La palabra es preciosa, hermanos. Alguien dirá: yo no siento deseo de leer la Biblia. Ponga narrada la Biblia y eso le va a ayudar mientras le da deseo de leerla. 10:5.
dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces la mente, cuando no está la palabra en la mente y en el corazón, vienen pensamientos que perturban la vida espiritual. Y la gente no lo puede ver, pero la mente está siendo bombardeada por las fuerzas de maldad. Pero por eso dice la Biblia, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Quiere decir, todo mal pensamiento, usted tiene la capacidad de reprenderlo y echarlo fuera, porque son fortalezas de Satanás que se rompen y se van por la palabra. ¿Sabía usted que las riquezas no dan tanta felicidad? Yo he conocido gente millonarísima, con alarma, con security, con cámaras, con todo, y desconfiados que les pueden robar. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, estamos confiados que ni aunque hayan terremotos, ni aunque hayan pestes, ni haya lo que haya, el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Yo sé que muchos han tenido miedo a migración y todo. Ya están diciendo que van a arreglar las cosas. Gracias al Señor. Hay que estar orando, que dicen que pronto, para marzo o antes de marzo, viene nueva bendición. Para el que no tenga récord criminal, le van a ayudar. Así que, hermanos, aguantemos. Así pasamos todos. Cuídese, no se meta en problemas. Órele al Señor. Dios lo va a guardar, lo va a defender. Pero no deje que ninguna obra de Satanás perturbe su mente. La palabra nos hace libres y rompe la fortaleza del diablo. Cuando el creyente permanece en la palabra, deja de ser teoría y se convierte en experiencia vívida, y esa es la que hace efecto en nuestro corazón. No me he casado, me dejó el tren, hermanos. Aunque sea en el último vagón, pero el Señor le tiene su peores nada por ahí. Tenemos que tener confianza. Gracias a Dios, porque ya muchos encontraron su pareja. Pero el que no la tiene, espérese, no corra a su tiempo. Cuando el creyente permanece en el Señor y en la palabra, el Señor le da firmeza espiritual, porque la palabra le es verdad, fidelidad, estabilidad. La verdad bíblica no cambia, es el carácter fiel de Dios, manifestado plenamente en Cristo, como dice 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de pecado. La aplicación espiritual de la verdad no viene solo por escuchar un versículo, sino por permanecer, crecer, obedecer, interiorizar la palabra en nuestro espíritu. Entonces la verdad actúa como luz que disipa las tinieblas. Segunda Timoteo 3:15 al 17, la palabra del Todopoderoso te puede hacer sabio. Te puede capacitar con discernimiento. No es solo información, es formación espiritual. La palabra no solo enseña datos, entrena el entendimiento para ver como Dios ve, con ojos espirituales. La sabiduría es práctica que conduce a vida correcta. En la Biblia está unida a la salvación y a la obediencia. Segunda Timoteo 3:15 al 17. Creámosle a la Biblia, hermanos. También tenemos la palabra, pero me da pereza leerla. Ahorita no quiero, yo quiero que pase algo en mi vida. Pues para que pase algo en nuestra vida, agarrémonos de la palabra espíritu. Fue lo que nos dejó el Señor.
Por eso Cristo dijo, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Y el Espíritu Santo y la palabra es la vida nuestra. Son las armas espirituales. 3:15 al 17. A este jovencito le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la escritura tiene varias funciones. Es útil para enseñar. La Biblia nos enseña. Útil para redarguir. Útil para corregir en justicia, para que el hombre de Dios sea guardado entero, irreprensible y bueno para toda buena obra. Un creyente que lee la Biblia, hermanos, es un creyente que está maduro. La sabiduría es una práctica que conduce a la vida correcta. Porque la palabra es inspirada por Dios, es el soplo divino. La escritura lleva el aliento divino, por eso tiene poder instituido. Útil para enseñar una forma, doctrina sana. Redarguir es corregir errores internos, corregir, enderezar el camino. Instruir en justicia es disciplina formativa. Resultado perfecto, completo, maduro. Enteramente preparado, equipado plenamente, la palabra aumenta la sabiduría, ilumina el entendimiento, purifica la mente, forma el criterio espiritual, desarrolla el discernimiento espiritual. Tus palabras alumbran y hacen entender a los simples. Salmo 119, 130. La escritura entra por el oído. El espíritu la ilumina, el entendimiento se renueva, la vida se ordena y la sabiduría crece en nuestro espíritu. No es acumulación de versículos, es transformación del carácter para que aprendamos a vivir en fe, en obediencia. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra escrita nos conduce a la palabra viva, donde hay escritura constante, hay discernimiento, madurez, firmeza doctrinal, crecimiento espiritual auténtico. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo estoy estudiando un tema muy profundo que quedé impactado cuando lo empecé a estudiar. Le voy a dar un pedacito nomás porque estoy trazando ese tema bien. Resulta que la Biblia habla en el libro de Daniel de 4 bestias, 4 imperios. Pero el último imperio es una bestia diferente a las otras. Y la 4ª bestia, Daniel 7:7, representa el imperio romano. Pero la 4ª bestia no tuvo transformación. Siguió siempre la 4ª bestia. Las otras 3 se extinguieron. Pero la 4ª bestia continúa y es futurista. ¿Qué quiere decir eso? La 4ª bestia es el anticristo. Cambió el anticristo de un imperio militar a un imperio religioso papal, y del imperio religioso papal se va a manifestar en estos últimos días, en la gran tribulación, cuando la iglesia no estemos acá, como el anticristo.
Y con los estudios que estoy teniendo profundamente, sintetizado y despacio y con entendimiento, el anticristo está viviendo en el Vaticano. Por eso dice la Biblia, Apocalipsis 17, que la gran ramera, que es el papal, los obispos y cardenales y el papa, van sentadas sobre la bestia, sobre el anticristo. La bestia de Daniel 7, la cuarta bestia, es la misma bestia de Apocalipsis 17, pero se va a manifestar como hombre. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, entonces es el tiempo de manifestarse el anticristo. Hermanos, este tema es profundo y espero traerlo mañana. Recuerde, el anticristo ya está aquí en la tierra. El que impide que se manifieste el anticristo es el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 6. El que impide que se manifieste el anticristo es el Espíritu Santo, pero ya está en la tierra. Daniel lo vio en la cuarta bestia. La cuarta bestia no tuvo transformación ni se desintegró. Cambió de poder militar a poder religioso y luego el hombre inicuo de pecado, el anticristo que está en el Vaticano. Eso es profundo entenderlo. Por eso yo decía, Señor, ¿por qué cada aldeíta, cada lugar, por muy humilde que sea, en el mero centro tiene que haber una iglesia católica? Y le hacen culto al ídolo abominable que reina y gobierna cada ciudad, cada aldea, cada caserío. ¿Por qué, decía yo? Porque el espíritu del anticristo es el que gobierna en este mundo. Por eso dice la Biblia que el mundo entero está bajo Satanás, pero la iglesia está bajo la cobertura del Espíritu Santo y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Cuando me puse a meditar, a entender, yo dije, Señor, yo esperaba que el anticristo subiese del abismo, como dice Apocalipsis 13. No, es que ya subió en Daniel. Ahí solo está mostrando que ya subió. Solo está para manifestarse. Pero el que le impide que se manifieste es el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso dice Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Yeshua, ven. El anticristo, repito, está aquí en la tierra, vive en el Vaticano. Se lo traigo mañana con textos bíblicos. Yo quedé sorprendido, impactado, estudiando ese tema, pero es Biblia. Por eso no se ha manifestado todavía. ¿Por qué? Aunque Satanás le da todo su poder, no puede manifestarse todavía, porque aún no ha sido quitado de en medio quien le estorba. ¿Y quién es el que le estorba al anticristo para que se manifieste? El Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses 1:6. Qué tremendo está eso. La iglesia no vamos antes de la gran tribulación. Claro, somos pretribulación. Los textos que hablan de venida en segunda Tesalonicenses y en Mateo 24 es parusía, manifestación. Todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7. Pero harpazo, arrebatamiento, es solo un evento que la iglesia vamos a experimentar. Pero va a ser catastrófico para los que estén en la tierra. No me salió del tema, solo quiero decirles esto, que a mí me impactó estudiando, profundizando. El anticristo está acá desde que Daniel vio los 4 vientos que peleaban en el gran mar Mediterráneo y subían del fondo del abismo, de las profundidades del mar, 4 bestias, 4 imperios. 3 pasaron, pero Daniel dice, la cuarta bestia
era para ese tiempo y futurística al Imperio Romano. Como Roma gobernó desde el primer siglo antes de Cristo hasta el quinto siglo después de Cristo, gobernó Imperio Romano. Después cambiaron los papeles y se convirtió Roma en Roma religiosa papal, dominando al mundo. Por eso se adueñó de la Biblia y no quería que nadie conociera la palabra. ¿Por qué? Porque el anticristo no quería que nadie conociese la palabra y fuesen salvos. Pero el Altísimo en su misericordia tocó a un cura para que tradujera la Biblia al alemán, y hasta el día de hoy está en todos los idiomas del mundo. Y todos conocemos que Yeshua Mashiach, Jesucristo, Jesus Christ, Jesus Christus, como le llamemos, es el Hijo del Dios viviente, quien derramó su sangre por nosotros para limpiarnos de toda maldad, darnos salvación y vida eterna. Bendito sea su santo nombre. Por eso, hermanos, la palabra tiene poder, tiene autoridad. Creámosla. La palabra se usa para exhortar, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar no quiere decir regañar a la gente a gritos, quiere decir animar, consolar, rogar con urgencia, impulsar a la acción. No es solo corregir, es acercarse al corazón para moverlo hacia lo correcto. Redarguir es convencer del error. Reprender es corregir con autoridad. Y exhortar es animar, consolar, fortalecer. El equilibrio es importante. La predicación bíblica no es solo confrontación, también es edificar y ánimo. Cuando venga el Consolador, dijo Cristo, Él lo va a guiar a toda la verdad. Concluyo con esto. Cuando venga el Paráclitos, abogado, consolador, intercesor, Él los va a guiar a toda la verdad, con amor. Por eso el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento con esperanza, anima al creyente a consolarse, impulsa al compromiso, recordar las promesas divinas, despertar responsabilidad espiritual, ministrar que el corazón sea movido a responder al Todopoderoso, que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amemos la palabra, tiene muchas funciones, muchas bendiciones conocer la palabra. La palabra nos hace libres. Acérquese a la Biblia, en luz, en lámpara, con todas sus funciones, y nos da vida eterna. Amén, amén. Mañana va a estar estudiando el anticristo y usted va a entender cómo el Señor nos ha guardado por su misericordia. Pero me alegro porque la iglesia no pasamos la gran tribulación, aunque el anticristo está aquí. Desde que Daniel lo profetizó de las 4 bestias, la cuarta bestia es el anticristo y no ha desaparecido, solo cambió de poder militar a poder religioso y luego humanizado para que a su tiempo gobierne el mundo por 42 meses, 3 años y medio. Pero el Espíritu Santo está con los santos. Padre, bendice a tus hijos, Señor. Cubre a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a amar tu palabra, a obedecer tu palabra, a creer tu palabra y a tomar las armas espirituales que nos has dado. Salmo 35 es un salmo glorioso de poder contra toda fuerza del enemigo. Cúbrenos con tu Espíritu Santo. Salva las almas, Señor, y motívanos a todos a santificarnos, animarnos y a buscar tu palabra de verdad por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para la gloria de Abba, nuestro Elohim. Cubre a tus hijos, cubre a tu iglesia, fortalécenos y que te sirvamos con todo el corazón en lo poco que falta. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén.